socializar, dar esa dimensión social a un problema y a una lacra como es el cáncer. Fíjense que llevamos un año y pico con el problema de la pandemia, destacando, y nunca será suficiente, el trabajo de todos los sanitarios a todos los niveles y cómo, con el esfuerzo de muchos, nos hacen la vida más fáciles a quienes no lo somos. Yo creo que volver a retomar el tópico, el término, en ocasiones tan maldito como es el término cáncer, y que venga a hablar un investigador, un profesional y sobre todo que con la intermediación de ustedes se pueda llegar acerca en qué estado está la enfermedad y que a la sociedad se le trate de transmitir esos avances, ese estado, es algo básico y fundamental que también estuvo presente con la profesora Diz Pintado. El siglo XX podríamos llamarlo el siglo en que fue los avances de la genética del cáncer, la caracterización de los genes, la identificación de los genes y las mutaciones o alteraciones físicas que sufren en los procesos tumorales. Y el siglo XXI pues, nos ha traído el desarrollo de la epigenética del cáncer. Las modificaciones de estos genes, no directamente en su secuencia, sino simplemente con marcadores o con adiciones químicas a la superficie de estos genes que de una manera fina pues, regulan qué hacen estos genes, qué deben hacer, dónde lo hacen en el momento en que lo hacen. Pues bien, este campo de investigación de la epigenética del cáncer define de manera total la carrera científica del doctor Martín Subero. La comenzó como postdoctoral en Kiel, en Alemania, con uno de los primeros estudios sistemáticos sobre la metilación del DNA en linfomas. En el año 2010 se unió al IDIVAPS, el Instituto de Investigación que está funcionando en el contexto del Hospital Clínic de Barcelona, uniéndose al equipo del doctor Elías Campo, que como saben es el responsable del español que se presentaba al International Cancer Genome Consortium, dedicado a caracterizar todo el genoma completo de la leucemia linfática crónica. En ese proyecto, pues Iñaki fue el responsable directo del estudio del epigenoma de esta leucemia en particular y digamos que produjo en 2012 ya una primera gran campanada a nivel mundial con una publicación seminal en Nature, precisamente caracterizando el epigenoma de las células de leucemia linfática crónica. Es decir, que esto era un descubrimiento no solo de nivel de investigación básica, sino que podía tener también consecuencias a nivel de manera clínica, de manera que se podían definir de esta manera pues, distintos grupos epigenéticos de pacientes de esta leucemia y el desarrollo del curso clínico de los pacientes. A ese trabajo inicial del año 2012 han seguido muchísimos otros trabajos del doctor Martín Subero, que ha realizado añadiendo estudios del mismo tipo en alteraciones neoplásicas de linfomas de células B de otros tipos. En el año 2016, pues unas publicaciones muy importantes sobre el linfoma de células del manto. En años anteriores, publicaciones sobre el epigenoma en mieloma múltiple, en leucemia linfoblástica aguda, en linfoma de Burkitt, en linfoma folicular, etcétera, etcétera. La forma más fácil de explicar la epigenética, es explicar primero la genética. Y la genética básicamente es el libro donde están las instrucciones para generar un ser vivo. ¿Vale? Es como una gran enciclopedia. ¿Pero qué es la epigenética? Claro, la epigenética es, de toda esa enciclopedia, qué libros se están leyendo y qué libros permanecen cerrados. ¿Para qué? Pues para que con un mismo genoma, porque todas las células de nuestro cuerpo tienen un solo genoma, para que ese mismo genoma sea capaz de dar a múltiples manifestaciones y tener una neurona y tener un linfocito o tener un hepatocito en el hígado. ¿Vale? Por lo tanto, un mismo libro de instrucciones puede dar lugar a múltiples tipos celulares y a un organismo entero que funciona de forma tan armónica gracias a este programa epigenético. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, si la genética es el hardware del ordenador, la epigenética es el software que controla ese hardware. ¿Vale? Entonces, se ha hablado mucho de la epigenética como la ciencia que ayuda o que permite explicar qué genes se activan y qué genes se inactivan. Pero lo que hemos descubierto en nuestras investigaciones es que la epigenética no solo es eso. Diferentes marcas epigenéticas tienen diferentes
funciones, y que todas ellas en su conjunto lo que permiten es, podemos clasificar el genoma en cuanto a funciones. La secuencia en sí es simplemente una secuencia de 4 letras, ¿vale? Interminable, millones y millones, ¿no? En cada una de nuestras células. Pero nosotros hemos logrado crear un mapa de cómo funciona o cuál es la función de cada uno de los segmentos del ADN. Entonces, esta función, esto es múltiple. En parte es regulación de la expresión de los genes, pero en parte una cosa que hemos descubierto en el laboratorio que creo que es muy relevante es la función de una de las marcas epigenéticas que se llama la metilación del ADN como es un marcador de memoria celular. ¿Y qué quiero decir con esto? El estudio que remarcaba Eugenio, publicado en el 2012, hablaba que la epigenética, se decía que la epigenética podía reconocer cuál era el estadio de maduración de la célula de origen, de cuándo se desarrolló ese cáncer y esa célula de origen empezó a crecer, ¿no? Y al final da lugar a una leucemia que la podemos detectar clínicamente, ¿no? Entonces, las células tumorales, pese a que cambian su identidad, empiezan a crecer y hacen muchos cambios muy significativos en su fisiología y en su metabolismo, mantienen una memoria de la célula de la cual se originaron. Y esto es muy importante porque esa memoria epigenética del origen nos permite predecir o nos permite estimar cómo se va a comportar ese paciente cuya leucemia tiene esa célula de origen, cómo se va a comportar en el futuro. Definimos 3 grupos epigenéticos de la enfermedad con un curso clínico clarísimamente diferencial. Unos mucho más agresivos, otros intermedios y otros realmente muy indolentes, que a los 10 años tan solo un 20% de los pacientes requerían tratamiento. Otro aspecto de la memoria epigenética lo hemos descubierto relativamente hace poco, en un artículo publicado en noviembre del 2020. Estudiamos los cambios de la metilación del ADN en la parte del genoma, digamos en la cara oscura del genoma. O sea, los genes que están totalmente silenciados. El genoma se clasifica en la parte abierta y la parte cerrada, ¿no? Entonces, generalmente, la genética, la expresión de los genes, todo viene de ese lado, ¿no? de la parte visible de la luna, digamos, ¿no? de ese lado que están los genes que se expresan y los que cumplen una función. Y la parte, ese lado oscuro, pues como que no se le da mucha importancia. Entonces nos pusimos a investigar la epigenética de ese lado oscuro del genoma, de esos genes que no están expresados. Y lo que descubrimos es que cada vez que las células del cáncer se dividen, se multiplican, dejan pequeñas marcas epigenéticas en esa región del genoma que está silenciada, que es como la parte oscura del genoma, la parte que generalmente no se le presta atención. Entonces, en las células de cada uno de los pacientes pudimos observar, pudimos medir estos cambios epigenéticos que tienen lugar ahí, que se van acumulando conforme las células van creciendo, y pudimos crear lo que le llamamos es un reloj, que se llama como un reloj mitótico, un reloj de división celular pasado, que mide la historia proliferativa de las células. Entonces, nuestra sorpresa, que fue realmente uno de estos días en el laboratorio hay mucha rutina de laboratorio, hay días que son un poco grises, vas trabajando y trabajando y trabajando, pero hay días realmente muy importantes. Y este día fue uno de ellos porque al correlacionar los datos de este reloj epigenético que habíamos desarrollado con el comportamiento clínico de los pacientes, pudimos observar que permitía predecir el futuro con una precisión increíble y a nivel individualizado de cada paciente por separado. De alguna forma esto nos estaba diciendo que conociendo el pasado, de cómo se han comportado, cuánto han crecido esas células leucémicas en el pasado, podíamos predecir el futuro, ¿vale? Y estas dos variables, la variable del origen y la variable de una vez ha empezado la leucemia, cuánto ha crecido, cuánto ha proliferado, eran dos variables independientes que en su conjunto nos permitían predecir el curso clínico de los pacientes con una precisión increíble, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos aprendido sobre todo con la metilación del ADN, que tiene que ver mucho con la memoria de la célula. Y que esta memoria nos permite predecir, se dice a veces en psicología, el mejor predictor del comportamiento futuro es conocer el comportamiento pasado.
Exactamente lo mismo hemos visto en las células, conociendo cómo se comportaron en el pasado, leyendo este libro epigenético, podíamos predecir el futuro. Y la otra parte muy importante es que si queremos conocer con más precisión el por qué cambia tanto la expresión de los genes en el cáncer, en parte cambia por las mutaciones genéticas, pero en parte cambia por aspectos que no son puramente genéticos y que son epigenéticos. Entonces, hacía falta el estudio integrador de múltiples capas epigenéticas donde la biología computacional, la bioinformática jugaba un papel esencialísimo, porque imaginaros, nosotros lo que hacemos es técnicas de laboratorio que después realmente tenemos teras y terabytes de información, porque se secuencian el genoma entero y claro, lo que nos llegan son discos duros. Y a veces ni discos duros, llegan datos transferidos desde supercomputadores con una cantidad de datos que es imposible. Vaya, esto no lo abres con un Excel. ¿Vale? Esto realmente es algo que hacen falta herramientas computacionales muy potentes para poder integrar los datos y de todos estos datos tan increíbles de esa gran magnitud, destilar las gotitas de información que A, nos permiten comprender mejor los tumores y B, nos permiten predecir mejor el curso clínico. Entonces, a través de este estudio integrador, hemos descubierto que el genoma de las leucemias y de los linfomas, y que me atrevería a extrapolarlo a otros tipos de cáncer, hay muchas regiones que se activan, ¿vale? Hay mucha menos inactivación, hay mucha más activación de epigenética que lleva a cambios de expresión en los genes importantes en el desarrollo de los tumores, y que lo más relevante de esto fue que al analizar todas estas regiones que se activan en el cáncer, ¿vale?, y investigamos las secuencias que están ahí dentro, vimos que tenían cosas en común, secuencias en común de unión de moléculas y proteínas que tienen el papel de abrir la cromatina. Se llaman los factores de transcripción. Entonces, en la leucemia linfática crónica en concreto, descubrimos que toda esa activación de la cromatina afectando cientos de regiones parecía estar mediada por tan solo 3 familias de factores de transcripción. Entonces, nuestro argumento fue, si toda esta firma epigenética que se asocia al desarrollo de la leucemia está mediada solo por unas pocas proteínas, ¿qué ocurre si investigamos esas 3 proteínas? ¿Qué ocurre si podemos bloquear su acción a nivel farmacéutico? ¿No serían ellas unas dianas terapéuticas de primer orden? Entonces, este hallazgo que lo hicimos en el 2018, pues bueno, desde que tuvimos ese hallazgo dije, bueno, vamos a contratar a personas. Y ya tenemos ahora una investigadora postdoctoral y una estudiante de doctorado que se dedican en cuerpo y alma a investigar estas familias de factores de transcripción en esta leucemia, con esa idea de comprender mejor qué está pasando, pero con esa visión a más largo plazo de que esto constituyan dianas terapéuticas y que realmente el conocimiento se traduzca en un beneficio para los pacientes, ¿no? que es un poco las 2 motivaciones principales que nos mueven, y que son 2 motivaciones que han acompañado a los humanos desde el principio, ¿vale? Que es el deseo de conocer y deseo de ayudar, ¿vale? Los premios pues premian trayectorias ejemplares, y tú nos has hablado a través de lo que has hecho de lo que es una trayectoria ejemplar. Y las trayectorias ejemplares motivan, las trayectorias ejemplares sirven para que la investigación avance, porque estimulan a los demás a continuar con las investigaciones, ¿no?